El autobús del miedo o el autobús del terror, como algunos de ustedes, queridos pasajeros, han bautizado a la unidad que nos transporta a través de la desolada carretera, una vez más, está listo para recibirlos. Muy buenas noches, les saluda su conductor. Esta noche muy contento porque en este viaje nos esperan 3 relatos muy especiales. Relatos que algunos de sus abuelos han compartido con ustedes y la verdad son relatos que me han encantado y que no veía la hora de compartirlos con toda esta audiencia. Estoy seguro que los van a encontrar interesantes y que al menos uno les va a llamar mucho, pero muchísimo la atención. Así que por favor aborden esta unidad. Relájense. Espero y de verdad espero que estén realizando este viaje de noche y con la luz apagada. Por favor abrochen su cinturón, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La mujer mala. Esta historia me la contaba mi abuelo, y aunque pareciera que corresponde a un guión extraído de un proyecto cinematográfico, asegura que es real. Pasó hace muchos años, en un pueblo del que no deseamos revelar el nombre. Ahí, una noche tranquila, como cualquier otra, una mujer del poblado fue hasta la iglesia para decirle al padre que su esposo se encontraba muy grave y que si podía darle los santos óleos. En ese momento el religioso se encontraba ofreciendo el ritual de confesión a algunos fieles, pero en cuanto pudo, lo interrumpió para lo más rápido posible dirigirse hasta la choza de la mujer. Ahí se encontró con el moribundo a quien le practicó el sacramento, pero después de hacerlo, misteriosamente el hombre mejoró y repuso su estado de salud. En el pueblo se rumoraba que aquella mujer era muy mala y que le hacía muchísimas cosas a su esposo, entre ellas una serie de maleficios que lo tenían sumido en un precario estado, tanto mental como físico. Y prueba de ello, se dice es que, posterior a esa noche, en muchas ocasiones, la misma mujer fue hasta la iglesia para que el presbítero fuera a darle una y otra vez los santos óleos a su marido, que moribundo parecía aguardar su final. No obstante, siempre, después de recibir el sacramento, mejoraba. Resulta que esta escena fue tan frecuente que entonces el cura entendió que aquello representaba una especie de círculo vicioso que se había configurado a partir de seguramente un hechizo que la mujer había perpetrado sobre su marido, para que de alguna manera, después de recibir los ungüentos, no pereciera y así tal vez seguir maltratándolo una y otra vez. Así que harto, en una ocasión, el padre le dijo que nunca más volvería a su choza para efectuar el ritual, y que esta había sido la última vez. Posterior, el hombre entonces por fin pereció y se presume pudo descansar en paz. Los días pasaron y fue entonces que una de las partes más impresionantes del relato tuvo lugar. Y es que todos los habitantes del pueblo afirman que hasta la choza de la mujer se apersonó una especie de espectro o ente, apelando al imaginario de las personas. Posiblemente era un nahual, con cuerpo de persona pero cara de porcino. Este demonio se introdujo al jacal y sacó a la mujer. Se la llevó al monte y ahí tomó su vida. Entre los moradores se extendió la versión de que aquel ser
era la forma en que se materializó el ente o demonio con la que la protagonista de este relato había hecho sus pactos. Y tal vez al finalizarlos o al incumplirlos en su totalidad, decidió ir por ella. Así se le dio sepultura al cuerpo y entonces, posterior al entierro, el pueblo entero se vio sorprendido porque aquella tumba, al día siguiente, amaneció afuera de la tierra. Nuevamente se volvió a enterrar, pero una vez más. Al siguiente día, el ataúd se encontraba salido. Entonces se le consultó al padre acerca de aquel hecho tan extraño, y este dijo que lo que sucedía es que aquella fémina en vida había sido tan mala que seguramente la tierra sagrada no la quería, y así recomendó mejor sepultarla fuera del cementerio, justo en donde dos de los caminos del poblado formaban una cruz. Así lo hicieron y entonces por fin el sepulcro dio resultados y el ataúd se mantuvo bajo tierra. Podría parecer que este es el final del relato, pero lamentablemente no. Y es que se afirma entre los pobladores: de noche hacen todo lo posible por evitar pasar aquel cruce de caminos, ya que se dice hasta nuestros días, aquella mujer se deja ver en ese lugar, haciendo víctima a propios y extraños de sus apariciones y gritos que hacen pensar que hasta esta fecha no le ha sido posible descansar en paz. Segunda escala. La bruja. Yeguas y caballos brutos. Sí, sé que el nombre es curioso, pero en el léxico del rancho, así se les dice a los animales que deben ser amansados. Mi abuelo se dedicaba a esa actividad en específico, y eso lo llevó a conocer a muchas personas y gran parte de la República Mexicana. En cierta ocasión, tras desempeñar su labor, regresaba a caballo desde Rincón de Romos hasta su rancho, ubicado en una pequeña localidad llamada Valladolid. Era de madrugada cuando entonces una lechuza comenzó a seguir, y aquí quiero hacer una aclaración. De ninguna manera quiero promover el maltrato animal, y quisiera pedirles que si alguna vez se encuentran con una lechuza, la dejen en paz y no la molesten, ya que estos animales en repetidas ocasiones sé que han sido víctimas de la superstición de las personas, pero como sea, este relato pasó hace muchos años, y quiero pensar que está relacionado también con el imaginario y las tradiciones de las personas de antes. Lo que sí les puedo decir es que aquel animal estaba teniendo una actitud muy extraña, que les hizo pensar a mi abuelo y a su amigo que no correspondía a una simple ave, porque dicen que también se estaba burlando de ellos. Sin embargo, ese ser no contaba con que mi abuelo, tanto como su amigo, debido a su trabajo, contaban con una gran habilidad para el azar. Así que, haciendo uso de sus conocimientos, pudieron derribar a ese ser. Lo taparon con un zarape y entonces mi abuelo lo cuestionó y efectivamente, aquella lechuza habló. Les dijo que por favor la dejaran ir, que ella era de un pueblo de San Luis Potosí, pero que si no llegaba a su casa en cierto tiempo, iba a ser descubierta por su esposo. Que a cambio, cuando visitaran aquel estado, ella se comprometía a darles lo que quisieran. Así les dio detalladamente su dirección, y mi abuelo y su amigo decidieron dejarla ir. Los meses pasaron y eventualmente sus labores los llevaron hasta precisamente el poblado que aquella bruja había referido, y la verdad es que mi abuelo ya había olvidado esta experiencia, pero su amigo se la recordó. «Oye, Lupe, ¿no es aquí donde aquella bruja nos dijo que vivía?»,
Es cierto, ya ni me acordaba, respondió mi abuelo, a lo que su amigo dijo que recordaba con precisión la dirección que aquella mujer les había dado, de modo que se dirigieron hasta ese lugar. Al llegar se dieron cuenta de que aquella en realidad era una gran tienda de abarrotes. Se dirigieron hasta con quien atendía, que para su sorpresa era una mujer, afirman de gran belleza. Todavía con dudas le dijeron, ¿se acuerda de nosotros? A lo que la mujer, al contemplarlos, esbozó una sonrisa y dijo, claro que me acuerdo de ustedes, y voy a honrar mi promesa. Por favor, tomen lo que quieran de la tienda. Cabe señalar que ni su amigo ni mi abuelo eran abusivos, así que solo se dispusieron a tomar algunas cosas para saciar su hambre. Le dieron las gracias a aquella mujer y salieron de la tienda. Así, tranquilos en una banqueta, bajo la sombra de un árbol, se dispusieron a disfrutar de sus refrigerios, mientras platicaban y meditaban acerca de los grandes misterios e historias que este mundo nos tiene para contar. Esta es una de las experiencias que mi abuelo me llegó a compartir. Aunque es algo corta, espero les haya gustado. Gracias por escucharme. Queridos pasajeros, antes de continuar, recuerden que este es el momento en que, si ustedes están tomando una bebida, pueden aprovechar para hacer un refill, no sé, para levantarse un momento, estirar las piernas, ir al baño también, ¿por qué no? Y mientras tanto, les recuerdo que es importante que si aún no lo hacen, se suscriban a este canal para que no se pierdan todos y cada uno de nuestros viajes. Y también es muy importante que, si quisieran ayudar a la continuidad de este proyecto, lo compartieran con alguien que creen que pudiera llegarle a gustar y que se pudiera integrar a esta comunidad de pasajeros que, gracias a ustedes, cada día crece más y más. De antemano, gracias. A su vez, recuerda que si tienes alguna experiencia para compartir, la esperamos en el correo electrónico midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Han comenzado a llegar sus historias, sus relatos, y se los agradezco muchísimo. Ahora sí, continuamos este viaje a través de la desolada carretera con nuestro tercer y último relato de hoy. Tercera escala. La misteriosa aparición. Este relato me lo platicaba mi abuela. Aconteció cuando ella era niña, seguramente en la década de los 50, y aunque podría parecer una experiencia no muy escalofriante o de terror, de menos sí es bastante extraña. Ella vivía con su mamá y su abuela, y en cierta ocasión ellas se fueron a lavar al río. Así que mi abuela se quedó sola, y siendo una niña quiso salir a jugar. De un lado sábilas, y del otro matorrales secos y espinosos. Era lo que en aquel camino a sus costados se dejaba ver. Lugar que ella había elegido para sus juegos. Se encontraba inmersa en su actividad cuando de pronto un ruido la sorprendió, ya que parecía que entre la maleza algo se había movido. Volteó y entonces pudo ver que de ahí emergía una señora. Mi abuela dice portaba ropa muy humilde, una túnica blanca y una especie de rebozo azul. Esa mujer tenía las manos juntas sobre su pecho, es decir, como si estuviera orando. Al verla, mi abuela se sorprendió, más porque en un punto, esa dama extendió sus brazos para hacer un ademán pidiendo que se le acercara. Después dice que cruzó sus brazos sobre ella, como si quisiera abrazarla. No dijo nada, pero mi abuela sintió mucho miedo, y entonces solo pudo correr a su jacal. Al llegar entró y cerró la puerta. Temerosa se asomó por una de las ventanas, pero por suerte aquella mujer no la siguió. Los días pasaron y otra vez se quedó sola. Entonces se dispuso a jugar nuevamente. Pero cuando pasó por aquel mismo lugar, esa aparición otra vez se hizo presente, realizando exactamente los mismos ademanes. Por temor a que no le creyeran, nunca les dijo nada ni a su mamá ni a su abuela, y se guardó esta experiencia para sí misma.
Los meses pasaron y cuando llegó agosto, para el día 15, mi abuela junto con su familia fueron invitados a la fiesta patronal, que en esta fecha se realiza en honor a la Virgen de la Asunción, en el templo de Santo Domingo. Y fue al entrar a dicha iglesia que mi abuela sufrió una fuerte conmoción, ya que pudo ver que la figura de la Virgen, a la que está dedicada el templo, correspondía de manera exacta a las características de la mujer que se le aparecía. Era la misma, no había duda. Incluso la ropa de la escultura era igual, una túnica blanca y un velo azul. Obviamente mi abuela sintió escalofríos, porque ella no se podía explicar cómo aquella figura bajaba de su altar para ir a visitarle. Mi abuela, con el paso de los años, ya cuando fue adolescente, por fin le reveló a sus familiares estas apariciones, pero nunca le creyeron. Y ahora, con mayor uso de razón, actualmente ella se cuestiona de haber acudido al llamado de aquella imagen. ¿Qué le hubiera dicho o qué se le hubiera revelado? Sin duda, esta experiencia le es imposible no relacionarla con las apariciones de la Virgen de Fátima, y ella misma refiere: cree posible haberse podido convertir en la portadora de tal vez un secreto religioso o alguna profecía. Lamento que esta narración, amigos, los deje como a mí, con más preguntas que respuestas. ¿Por qué se le apareció a mi abuela? ¿Qué le quería comunicar? ¿Y por qué a mi abuela le dio miedo? Me gustaría leer sus teorías en la caja de comentarios. Como les mencioné al principio, esta no es una experiencia terrorífica, pero por llamarla de alguna manera, sí es muy particular. Gracias por escucharla. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,